Muchas veces hemos pensado para qué hemos nacido o cuál es la finalidad de mi vida, para qué he sido llamado, qué debo hacer o mi vida tiene sentido. Hay un llamado de Dios sobre mi vida y quiero ejecutarlo. Dios quiere que tú entiendas hoy que Él te ha llamado con propósito, que no eres una casualidad y que Él tiene pensamientos de paz y de bien para ejecutarlos contigo y con los tuyos. La palabra de vida para este día está en el libro de Lucas, el capítulo 14, el versículo 34 y 35. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay una propiedad en la sal que es de ser preservadora. Dios hizo la sal con un propósito. La sal sazona. Una comida sin sal es una comida desabrida, una comida insípida. No tiene gusto, no tiene sazón. La sal es tan fundamental en una comida y sus compuestos son tan preservadores que hacen que cualquier hongo o bacteria que se acerque sea deshecho por la sal, por su contenido. Este compuesto es algo sagrado. Sazona y al mismo tiempo cura muchas infecciones. Es usado también en el equilibrio de muchos organismos para que se mantenga en un ecosistema estable, con cargas estables. El Señor se refirió a su iglesia como la sal. Somos la sal del mundo. La sal no se evapora, la sal permanece y está allí concentrada, no pierde, mientras tenga la finalidad, no pierde su funcionabilidad. Mientras no sea diluida o no reciba como algún tipo de mezcla, sino mantenga su estado normal, será funcionable. Eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Quiere que nosotros, como pueblo de Él, seamos funcionables de acuerdo a lo que Él estableció. ¿Por qué hoy en día la maldad está acrecentándose? La contaminación se está levantando grandemente a nivel de naciones. Está la maldad en un auge impresionante. Nosotros podemos ver cómo la maldad aún está llegando a niveles desorbitantes, a niveles nunca antes vistos. Por eso es necesario como iglesia concientizarnos de la función que el Señor nos ha llamado a hacer, de la función en la cual Él quiere que tú y yo permanezcamos como iglesia, permanezcamos como ese pueblo entendido, como ese pueblo despierto, como ese pueblo que no se mezcla, sino que mantiene su sazón, mantiene su contenido, el contenido divino que nos da esa cualidad de ser la sal del mundo. Pero ¿por qué se está aumentando la maldad? ¿Por qué crece por doquier la maldad? Porque la iglesia no está haciendo
su función. La iglesia no es la sal, no es preservadora. Se vive un evangelio liviano, un evangelio simplemente de permisividad, un evangelio de mezcla donde el mundo se ha metido a la iglesia. Cuando el Señor decía a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo que nosotros tenemos el proceso, tenemos la autoridad, tenemos el dominio, la autoridad, el llamado a ser aquellos que detienen la descomposición, que detienen la contaminación. Y al mismo tiempo traemos la sanidad para muchos. Por eso cuando él hablaba allí en Mateo 5, el versículo 13, de que nosotros somos la sal de la tierra, que no perdiéramos el sabor, porque entonces, ¿qué podría ser de nosotros si quedamos resignados o al mismo tiempo vulnerables a ser un pueblo como los demás pueblos, en una mezcla? Por eso el Señor llama hoy en día a que la iglesia venga a Él para que vuelva a tener ese poder, esa autoridad, ese sabor, ese poder para evitar la corrupción, para interceder, para levantarnos como un pueblo que entra al aposento de Dios, a la presencia de Dios y toma otra vez esa función de ser sal, porque es su presencia la que no nos deja perder definitivamente la cualidad que Él nos ha dado. La cualidad que Él nos ha dado de ser preservadores, como José fue preservador en Egipto, como José fue sal allí, como José fue preservador aún para su familia que le había vendido. No absorbió todo aquello que se vivía en Egipto estando en Egipto. No perdió su sabor. Como Daniel estando en Babilonia, no se contaminó ni aún de la comida del rey, porque sabía que se contaminaría. Pero lastimosamente la iglesia ha perdido el sabor porque se ha contaminado, ha dejado entrar el mundo, ha sido permisiva, se ha dejado permear por aquello que ha sido sutilmente la contaminación. Ha sido tibia, ha sido liviana, y Dios no quiere más eso en nuestra vida. Él no quiere más eso. ¿Cómo podremos volver a tener el sabor? ¿Cómo llegaremos a ser esa sal definitivamente útil? Definitivamente verdadera. Para que no seamos tirados y hollados. Para que no entre esa maldad al corazón de nuestros hijos. Siendo una iglesia o un pueblo consciente del tiempo y de la época que se está viviendo, de la época que hoy día se vive, del tiempo de maldad. No podemos ser simples, no podemos ver el mar y hacer como que no pasa nada, porque sí pasa. Al ser verdaderamente sal, nos volvemos purificadores, nos volvemos verdaderos, y donde quiera que nosotros lleguemos, donde quiera que tú pises, entres a un lugar, llega la presencia de Dios contigo, porque allí está la santidad, está la excelencia,
está lo verdadero, lo real de Dios. No eres una apariencia, no hay mezcla en ti. No son palabras mentirosas las que salen de tu boca, simplemente hablando religiosamente, sino que eres real, eres sal, eres preservador, mantienes la santificación de Dios en tu vida, detienes el proceso de corrupción donde quiera que tú llegues, en una familia, donde tú llegues a una vida, en el colegio, en la universidad, donde quiera que tú estés en el trabajo, vas a ser de aquellos que detienen la maldad, de aquellos que detienen lo negativo, las tinieblas van a retroceder, porque hay alguien que se determinó a vivir en santidad, a soltar todo aquello que es tinieblas, todo aquello que es contrario, todo aquello que destruye, todo aquello que daña, la inmundicia que contamina. Si la iglesia pierde su santidad, se vuelve participante de la inmundicia humana. Se vuelve participante de la maldad. Y entonces a los tibios el Señor los expulsa de su boca. Y entonces se vuelve algo perdido. Por eso la maldad se acrecenta y se acrecenta, porque la iglesia no está cumpliendo su labor de ser preservadora. Ha dejado su posición de santidad. Ha dejado su posición alta. Porque el propósito de la iglesia no es enriquecerse, no es volverse suntuosa. El propósito de la iglesia en la tierra es ser preservadora de vida, es transmitir lo de Dios, es transmitir la verdad, es transmitir lo real de Cristo, es transmitir la vida de Dios, la vida de Dios. Allí se vuelve verdad cuando la iglesia vive el Evangelio, cuando la iglesia transmite a Cristo, no cuando la iglesia mira las cosas del mundo como deseables. Por eso la palabra de Dios muestra y da muchos significados espirituales y simbólicos de la sal cuando se agregaba las ofrendas. Allí en aquel becerro se esparcía sal, porque era una ofrenda presentada a Dios y tenía libación y era usada la sal, porque era algo que se notaba y Dios lo dejaba ver como necesario. Las ofrendas iban purificadas y llevadas con sal abundante en el altar, porque si la ofrenda no llevaba altar, entonces no era aceptada por el sacerdote. Entonces entendemos que desde el tiempo antiguo Dios mostraba cómo la sal era preservadora y cómo el Señor dejaba ver que la iglesia, toda ofrenda para Dios, todo acto, toda ofrenda de adoración, todo acto debe ser en limpieza, en santidad, con la motivación correcta, con la motivación santa. Todo lo que se hace para Dios debe de ser apartado, debe de ser santo, debe entregarse a Él con disposición de corazón, con amor. En los tiempos antiguos la sal
era tan valiosa que se usaba como dinero. De hecho, la palabra salario se deriva de la palabra sal. El salario viene de la palabra dinero en sal, porque se refería a la paga que hacían en Roma de acuerdo a la cantidad de sal, porque era demasiado costosa. La sal también se usaba muchas veces como tipo de ofrenda, para ofrendar. Se ofrendaba sal porque era muy grande el valor. Entonces el Señor siempre hizo ver que la iglesia es valiosa. Siempre cuando el Señor habla de la fe, también habla de que la fe es la riqueza, es más preciosa que el oro. Así nosotros somos valiosos. La iglesia tiene un valor grande, un valor honroso. Por eso la sal es tipo también de la purificación y de que el evangelio purifica y limpia el corazón, lo preserva de toda descomposición espiritual. Por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo: yo quiero ser la sal, yo quiero ser, Dios mío, la sal del mundo. Quiero ser verdaderamente, Señor, la sal que tú has enviado, que tú has dejado. Ese propósito santo por el cual tú me pusiste en esta tierra como sal, yo quiero llevarlo a cabo. Quiero que, Señor, donde yo esté, Señor, donde tú me envíes, donde tú me mandes, sea verdaderamente, Dios, ese hombre, esa mujer, Dios mío, preservadora. Esa mujer que lleva el pacto eterno, Señor, que lleva el pacto en el corazón y en la vida como un testimonio de vida. Porque el mundo corre tras la ignorancia, tras el pecado, pero todo aquel que permanece con Cristo es la sal verdadera. Por esta razón Cristo nos envía todo el tiempo a sazonar este mundo, a dar la preservación con nuestra vida, con una enseñanza de testimonio, con sabiduría, con gracia del Evangelio, para poder verdaderamente testificar de Él y ser la sal de la tierra, difundiendo la esperanza que el Señor Jesucristo dejó para ser verdaderamente testimonio, testificando de la dignidad, de la santidad, de la pureza, de la gracia, de la bondad, de la riqueza, porque somos ricos en Él, somos sabios en Él, somos fuente de ánimo para muchos, somos fuente muchas veces de palabra sabia, de consejo sabio para muchos. Tú eres sal, tú eres preservador. En tu casa eres preservador para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para aquellos que escuchan. Tú eres preservador. La sabiduría de Dios está en ti. Debes de ser de los que transmiten sabiduría. Y oro al Señor en este momento para que seas lleno, para que seas llena de la sabiduría de Dios, para que puedas ser sal en donde tú estés, puedas transmitir el sazón de Dios, la sabiduría de Dios, la dignidad del Evangelio de Cristo, que sepas que eres valioso en las manos de Dios, que eres valiosa en las manos de tu Señor. Por eso que te llene Él de preservación y que pueda ser preservador y esperanza de un mensaje de perdón, de un mensaje de transparencia del Evangelio que preserva las almas de los hombres con el amor y la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida con toda bendición, con fortaleza de Dios, con llenura de Dios, con preservación de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.